Dice Proverbios 21:5, los planes bien pensados son, como dijo Byron, buenas noches, estamos dormidos. Los planes bien pensados, pura ganancia, ¿no es cierto? Los planes apresurados, puro fracaso. Bien, desde el inicio de la creación, pues Dios ha demostrado ser un Dios ordenado y respetuoso de los procesos. No lo creó todo en un mismo día, ¿no es cierto? Como lo conocemos hoy en día, Él, ¿no es cierto?, se tomó su tiempo, hizo un proceso de creación para poder hacer las cosas de una forma correcta. Los procesos son parte de nuestra vida diaria está llena de procesos. Desde que nos levantamos, estamos procesando primeramente el Windows, a ver si estamos bien despiertos o no. Luego empezamos a planear qué vamos a hacer hoy día o qué ropa me voy a poner. Entonces, tenemos en nuestra vida, muchas gracias, tenemos en nuestra vida diferentes procesos de los cuales nosotros atravesamos. Y como lo habíamos visto, o se había comentado, que Dios es un Dios de procesos, ¿no es cierto? Dios ha instaurado procesos desde la creación. Hay una definición muy bonita que me gustó para compartir con ustedes en esta noche, que habla de que un proceso es un conjunto, dice, de operaciones a los que se somete algo o alguien para transformarlo, ¿sí? Entonces, los procesos nos permiten, ¿no es cierto?, tomar un nuevo rumbo, ver hacia un objetivo y trazarnos una meta. Esos son los procesos que Dios quiere en nuestra vida, ¿sí? Dios quiere que cumplamos con los procesos que Él ha establecido con anterioridad para cada uno de nosotros. Y Él desea que nosotros respetemos eso, respetemos ese tipo de procesos, ¿sí? Hay una historia muy bonita que mientras preparaba el mensaje pude verlo ahorita en el internet. Ahorita es fácil encontrar diferentes historias, ¿no es cierto? Pero hay algo importante que quiero compartir con ustedes y habla acerca del bambú japonés. No sé si alguno lo ha escuchado. Si ya lo ha escuchado, por favor, no lo comente todavía. El bambú japonés, ¿cierto? Es un tipo de planta, ¿sí? El bambú japonés, ¿no es cierto?, es en contra o a prueba de impacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bambú japonés, como toda planta, ¿no es cierto?, tiene su semillita, ¿sí? Los agricultores dicen que esperan que cada semilla que ellos plantan pueda crecer y piensan que, o creen y aspiran a que lo que ellos siembran crezca lo más rápido posible, obviamente para poder disfrutar del producto que ellos están sembrando. Los que hacen comercio de aquello puedan vender sus productos, ¿no es cierto? Entonces quieren que todo sea lo más rápido posible para disfrutar de sus beneficios. Pero en el bambú japonés hay una particularidad. El bambú japonés, cuando se siembra la semilla, ¿no es cierto?, de esta planta, el agricultor inexperto piensa que fracasó en la compra de esa semilla, porque tiene que esperar 7 años para que recién empiece a dar, ¿no es cierto?, luces de que hubo en realidad una siembra, de que algo fue sembrado ahí. Entonces, 7 años tiene que esperar, y 6 semanas se demora el bambú japonés en crecer más de 30 metros, solamente 6 semanas. Entonces, es algo muy particular y muy bonito que nos lleva a una pregunta importante con respecto a esta historia. ¿El bambú japonés tardó 6 semanas en crecer? La pregunta obvia, ¿no es cierto? 6 semanas, rapidísimo. Pero lo que en realidad debemos considerar es de que no le tomó 6 semanas, le tomó 7 años, ¿no es cierto?, y 6 semanas para poder ser lo que fue, lo que es, ¿no es cierto?, lo que se aspiró que sea por parte de la persona que lo sembró. Entonces, es igual en nuestras vidas, es un ejemplo clarísimo de lo que nosotros sufrimos también en los procesos.
Dios nos prepara a través de los procesos para que afirmemos esas raíces, así como la historia que les contaba del bambú, que afirmemos primeramente las raíces en nuestras vidas de lo que querramos, el proyecto que nos hemos trazado, para poder después disfrutar de lo maravilloso, ¿no es cierto?, que va a surgir de aquello que en un momento sembré. Pero aquí viene el inconveniente. El inconveniente somos nosotros mismos, ¿sí? Porque vivimos en una generación, actualmente somos testigos, creo que todos conocemos de que somos una generación que quiere ir a la velocidad de la luz. Queremos esto ya, ya conocemos a nuestro, le damos la oportunidad a nuestro novio, ya queremos casarnos a los 2 meses sin conocerlo bien, ¿no es cierto? O ya estamos casados y no nos entendemos y ya queremos divorciarnos al mes. No nos damos la oportunidad o no damos la oportunidad de que se cumpla ese proceso. Los procesos van todos los días, en toda nuestra vida vamos a tener múltiples procesos. Incluso cuando nos levantamos, los que conducen, cuando llevamos los hijos a la escuela, vemos que tenemos que pasar un proceso de ir desde nuestra casa hasta la escuela a dejarlos. Muchas veces es lo que nosotros hacemos, un ejemplo de lo que pasa cuando les menciono este recorrido que debemos hacer algunos padres que vamos a dejar a nuestros hijos a la escuela. Queremos saltarnos, ¿no es cierto? Si es posible, queremos un avión para llegar en 2 minutos a nuestro lugar de destino. O si no, estamos impacientes, ¿no es cierto?, de que ya pasar, sin importar lo que las demás personas estén pasando por tal vez alguna situación, tal vez se le dañó el carro, o no sabe manejar bien, está aprendiendo, y nosotros vamos y ya queremos todo de golpe. Es lo que nosotros estamos acostumbrados porque la generación en la que vivimos, el mundo en el que vivimos, nos ha acostumbrado a eso. Yo antes me acordaba esta semana que antes uno decía, mira cómo viven en China, mira cómo viven en Estados Unidos, qué rápido, decía yo, ¿no es cierto? Antes comentábamos de que ellos viven de una forma acelerada, decíamos nosotros antes, viven su vida demasiado rápido, qué feo ser así, decíamos. Pero en este instante creo que ya en el mundo globalizado estamos todos en la misma situación, queremos esto. Ponemos un negocio y ya queremos las ganancias el día siguiente, queremos ser millonarios ya estamos queriendo todo el producto que nosotros tenemos que sufrir a partir de un proceso para alcanzarlo. Tenemos que sembrar las bases, tal como esa plantita que les ponía en el ejemplo del bambú. Sentar esas bases, ¿para qué? Para que eso nos pueda afirmar y posteriormente no nos puedan tumbar o derribar de una manera sencilla, de una manera fácil. Y ahora voy a hablarles acerca de un poco de unos ejemplos bíblicos del respeto a los procesos, del resultado, de lo que Dios ha preparado para las personas que respetan los procesos. Un ejemplo que encontramos en la Biblia en Génesis, pueden buscarlo, la historia es larga, la historia de José es bien conocida, ¿no es cierto? Dios preparó a este hombre para que fuera una de las personas más importantes de Egipto, pero primero tuvo que pasar un proceso, lo que sufrimos los hermanos menores que piensan que, ¿no es cierto?, nuestros padres nos quieren mucho más que a ellos. Bueno, tienes razón, pero bueno, eso le pasó a José. Le pasó a José y sus hermanos dicen que lo vendieron, ¿no es cierto? Lo vendieron, querían deshacerse de él, le tenían envidia porque era el preferido, ¿no es cierto? Entonces tuvo que pasar por ese tipo de procesos. Fue vendido en un lugar desconocido, incluso pasó cárcel, ¿no es cierto? Los que conocemos la historia de José y a breves rasgos, lo que se ha podido mencionar, él sufrió un proceso para luego poder estar enfrente, ¿no es cierto?, de una nación, ser una de las personas más poderosas. Y, por ejemplo, cuando nosotros pasamos por el proceso de estudio, también es similar. Nos formamos, ¿no es cierto?, para poder después adquirir conocimientos y poder cumplir con nuestra profesión que debemos alcanzar. Algo similar. También otro ejemplo bíblico y conocido también es David. David también tuvo un proceso, ¿no es cierto? Él estuvo apacentando, ¿no es cierto?, las ovejas, se enfrentaba a leones,
Después se enfrentó al gigante Goliat, ¿no es cierto? Luego tuvo que incluso también soportar persecución por parte de su antecesor. Y luego sí se pudo ver el resultado de su preparación al ser, ¿no es cierto?, rey de la nación de Israel. Entonces, pero primero tuvo que pasar por un proceso. Y el ejemplo más claro y más calientito es el propio Jesús. Cuando hablamos de Jesús en Lucas 3:23 nos dice que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Cuántos años tuvo que prepararse Jesús? ¿Cuánto tiempo duró su proceso? 30, ¿no es cierto? 30 años tuvo que prepararse, y nosotros a veces ya recién estamos, qué sé yo, queriendo conocer de los caminos de Dios, ya queremos que vengan, que me inviten ya a los congresos donde van miles de personas, pero no respetamos un proceso que debemos hacer para poder cumplir con los objetivos que nos hemos trazado. Entonces los procesos son demasiado importantes en nuestras vidas. Sin embargo, a nosotros no nos gusta. Como les decía, ahora estamos acostumbrados a que todo queremos ya. Ya queremos comer algo, ya está el delivery, ya, de uno. No queremos ya cocinar, no queremos hacer absolutamente nada, queremos que se nos facilite la vida. Sí, pero estamos interrumpiendo los procesos que quizá nos van a llevar a algo mucho mejor. Muchas de las veces nos impacientamos y decimos, no, lo que les decía antes, queremos llegar prontísimo a deshacernos de las ocupaciones que tenemos y ya, no queremos respetar los procesos. Sin embargo, muchas de las veces esto nos salva incluso de muchas tragedias. Hay un ejemplo claro, lo que vivían en el tiempo de las Torres Gemelas, del 9/11. Muchas personas se salvaron porque se tomaron un segundo tal vez en alguna otra actividad, tal vez porque demoraron tomando un café, tal vez porque tuvieron paciencia al esperar el siguiente, bueno, allá no es bus, el siguiente metro, pero acá podemos ponerlo en ejemplo. Se nos pasó el bus, ay, bravísimo nosotros, ya me voy. No, tal vez eso está evitándonos alguna situación que nosotros no queremos, y nosotros impacientes, vamos y queremos todo. Y muchas de las veces nos va a pasar lo que le pasó en la historia de Marta y María, ¿no es cierto? Que eso está en Lucas 10:38-42. Rápidamente voy a leerles para que tengan contexto de la historia de los que no lo conocen. Dice que mientras iba caminando con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ahí una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Cualquier parecido a la realidad, pura coincidencia. Así que dice, se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Nos recordaron a los hermanos ahí diciéndole, ¿no es cierto?, acusándolo con su mamá. ¿Por qué no me ayuda?, dice. Pero Marta, dice, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Es lo que quizá nos diga Jesús en este momento, ¿no es cierto? Estamos preocupados por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María, dice, ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Entonces, en el pasar del proceso que tenemos que ir, ¿no es cierto?, diariamente en nuestras vidas, muchas de las veces dejamos de lado lo importante. Por andar en el apuro, dejamos de ver las cosas importantes. Como lo dicen regularmente, dejamos escapar los pequeños detalles de la vida, que muchas veces son los más grandes. Por ejemplo, el tiempo que podemos pasar diciéndole a Dios, Señor, tengo este objetivo, quiero llegar a hacer esto, o mi negocio quiero que llegue a esto, en mi trabajo quiero que me asciendan, o quiero llegar a esto, o Señor, tengo esta situación de mi salud, quiero ser sano. Y muchas de las veces vamos por la vida quejándonos o afanándonos por cualquier cosa y no nos preocupamos por sentarnos un momento y decirle a Dios, mira, Señor, esto me pasa, esto quiero, ayúdame.
Y la palabra de Dios mismo tiene la respuesta para cuando nosotros se lo pedimos a Dios. Dios nos lo va a conceder, ¿no es cierto? Los proyectos que nosotros tengamos, los deseos de nuestro corazón, lo que ya le hemos visto en muchos salmos, de que Dios cumplirá, ¿no es cierto?, su propósito en nosotros, cumplirá sus planes, solamente está que le pidamos, ¿no es cierto? Hay que pedirle a nuestro Dios, hay que sentarnos y tener esa paciencia, dejar, ¿no es cierto?, al lado el afán que tenía Marta y dedicarnos como María a escuchar a Dios, a ver cómo nosotros podemos encaminar el proceso de una mejor forma en nuestras vidas. Nunca nos olvidemos también de que a pesar de cualquier circunstancia que estemos atravesando, ya sea alguna necesidad física o espiritual, Dios siempre va a llegar a tiempo, ¿sí? Para esto, solamente recordemos, ¿no es cierto?, la historia cuando Pedro, ¿no es cierto?, pidió audazmente caminar sobre el agua juntamente con Jesús. Y en un momento dice que dudó y se empezó a hundir. ¿Y quién lo salvó? Jesús, ¿no es cierto? Es decir, que Dios siempre va a estar a tiempo para ayudarnos a solucionar los inconvenientes que nosotros tengamos. No nos afanemos en las cuestiones que quizás son pasajeras. Respetemos el proceso que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dice Gálatas 6:9 que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿No es cierto? Si no nos damos por vencidos, quiere decir que, ¿no es cierto?, estoy haciendo una acción, estoy esforzándome por algo. Entonces, no nos demos por vencidos. Si estamos pasando por alguna situación de enfermedad, no nos demos por vencidos. Sigámosle pidiendo a Dios que nos brinde esa sanidad. Pidámosle a Dios también que nos muestre qué nos quiere decir a través de ese proceso. ¿Qué nos quiere decir a través de cada situación que nos pasa en nuestras vidas? Si tenemos algún problema en nuestro hogar, si tal vez tenemos un problema con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, también pidámosle a Dios: Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esto? Este proceso que estoy atravesando, quiero aprender algo. Solo está en nosotros en pedirle a Dios eso, en abrir nuestra boquita y decirle: Señor, aquí estoy. El proceso que tienes en mi vida, quiero que sea guiado por ti, porque los procesos que llegan a buen final son los procesos que son guiados por Dios, únicamente esos. Para finalizar y resumir un poco de lo que Dios ha querido compartir a través de su siervo esta noche, vamos a decir que los procesos desde un inicio de la creación son necesarios, porque Dios mismo los instauró. Y para cumplir con los procesos que tenemos en nuestra vida, debemos primeramente sentar raíces firmes que nos permitan sostener todo lo que puede venir luego. Quizá alguna situación, alguna tribulación o alguna cuestión que nos pueda afectar. Pero si tenemos las raíces firmes, como lo vimos con el ejemplo de la planta del bambú japonés, vamos a poder resistir. Y esas bases únicamente las vamos a poder lograr con la ayuda de Dios, ¿sí? Porque dice que si Dios, ¿no es cierto?, no es el que construye una casa, en vano trabaja el que la edifica. Así es lo mismo con nuestras vidas. Si Dios no edifica o no pone los cimientos en nuestras vidas, en vano estamos nosotros trabajando, esforzándonos, afanándonos con el diario vivir, sino más bien perdemos nuestro tiempo. Debemos buscar a Dios para que Él sea el que afirme el proceso en nuestra vida. Dios nos va a acompañar, no nos va a dejar solos, así como sucedió con Pedro en el momento que él quería caminar sobre el agua y que dudó. Dios siempre va a llegar a tiempo. Únicamente nosotros debemos confiar en Él. Y el confiar en Él significa el tener fe, la confianza, ¿no es cierto?, de que Él siempre va a estar ahí, respaldándonos en cada proceso que tengamos en nuestra vida. Está aquí, mi Señor.